Bien, ya estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos de segundo semestre. Vamos a continuar con el análisis de los algoritmos y los diagramas de flujo que estábamos realizando la última clase. Les mostré la aplicación que nos permite comprender mejor el proceso de elaboración y prueba de algoritmos y diagramas de flujo. Bueno, se les había quedado esta actividad, unas sencillas preguntas que iban a responder a partir del contenido de su guía. La siguiente actividad fue revisar precisamente la aplicación PSINT y para que ustedes vieran y analizaran la facilidad con que en esta aplicación podemos realizar algunos tipos de algoritmos y en automático el diagrama de flujo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo 1, pero vamos a verlo directamente en la aplicación. Aquí lo tenemos ya resuelto. Le pusimos como título suma dos números, en donde teníamos que leer dos datos, sumar esos números y mostrar el resultado. En este caso, vamos a ver aquí con un poco mayor de amplitud. Tenemos la lectura de los datos A y B, que son dos números cualesquiera. La palabra suma es una variable que va a almacenar precisamente de esos dos números que yo voy a capturar. Y finalmente va a escribir el resultado es como un mensaje y luego el contenido de la variable suma, que obviamente va a ser la suma de los dos números que insertamos al inicio. Veíamos que podemos ejecutarlo para hacer una prueba. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos ya la pantalla. Podemos poner el número que se nos ocurra. Le damos Enter. Nos va a pedir el segundo número. Igual ponemos cualquier dato, cualquier número, y nos va a realizar la suma automáticamente. Y ahí está. Nos muestra el mensaje. El resultado es y la suma de esos dos números que nosotros realizamos. Bien. Así de fácil nosotros podemos realizar nuestros algoritmos. Y bueno, veíamos también que de una manera muy sencilla podemos elaborar los diagramas de flujo. Y aquí lo tenemos. Si se fijan, el inicio es el nombre del algoritmo. Luego vamos a tener los datos de entrada, que son los con los que vamos a alimentar nuestro algoritmo, los dos números en este caso. Luego tenemos un procedimiento o una asignación, en este caso a la variable suma, que puede ser cualquier otra palabra o una letra incluso, eh, pero es el nombre de una variable. A esa variable nosotros le estamos almacenando o le estamos asignando la suma de los dos números que se leyeron anteriormente. Son números cualesquiera, por eso utilizamos variables. Si quisiera yo sumar 5 más 4, pues pongo directamente 5 más y 4. O hago directamente la suma, 5 más 4, ¿sí? Pero aquí como son datos que el usuario va a seleccionar, pues lo dejamos como variables. Bien, ya que hicimos la asignación, mostramos el resultado de esta manera. Un mensaje entre comillas y luego el nombre de la variable. Si se fijan, y bueno, y el final del algoritmo, ese es muy, muy importante, el inicio y el final. Si se fijan, las figuras que utilizamos en el caso de mostrar resultados es muy parecida a donde nosotros solicitamos datos, ¿sí? La diferencia en este caso la podemos distinguir con estas flechas que tenemos aquí en una de las esquinas. Si se fijan, esta es una flecha que apunta hacia el interior. Eso quiere decir que son datos de entrada, mientras que cuando se muestra un resultado tenemos una flecha que apunta hacia el exterior. Esto es datos de salida o información que se va a mostrar, ¿sí? Esa es la diferencia. Si nosotros regresamos a nuestra presentación y quisiéramos elaborar de forma manual
nuestro diagrama de flujo. Ya habíamos visto la clase anterior que, por ejemplo, en Word y en el resto de las aplicaciones de Office tenemos una opción que es la de autoformas, ¿sí? Dentro de esos paquetes de autoformas tenemos el que es diagrama de flujo. Nosotros ahí podemos tomar los elementos necesarios para hacer nuestro diagrama. Por ejemplo, con este símbolo, nosotros podemos usarlo para inicio y fin del algoritmo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y cuando nosotros tenemos nuestros diagramas, por ejemplo, en la página 83 que tenemos los ejemplos, siempre van a aparecer de esta manera. Recuerden, vamos a modificar el texto y le vamos a poner aquí inicio. Y a este de aquí lo vamos a modificar texto y le vamos a poner fin. Entonces, siempre nuestro algoritmo y nuestro diagrama de flujo deben de tener un inicio y un fin. Ahora bien, vamos a insertar este símbolo para solicitar datos. Y lo tenemos aquí en el grupo de diagramas de flujo, es este que tenemos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer con este? Vamos a leer los datos A, B. El siguiente sería un procedimiento, normalmente es un rectángulo. Lo buscamos, igual en el grupo de diagramas. Dibujamos la figura, modificar texto y ahí vamos a escribir nuestra asignación. Dijimos que íbamos a utilizar la palabra suma para hacer la asignación y vamos a decir suma es igual a más B. Ahí lo tenemos. Y luego nos falta el demostrar el resultado. Vamos a utilizar el símbolo que viene en los ejemplos de la guía. Nos vamos a autoformas, el bloque diagramas de flujo y aquí lo tenemos, ¿sí? Se llama documento o lo conocemos también como salida de documento o salida de impresora. Y ahí dentro vamos a modificar el texto y vamos a colocar el mensaje. El resultado es... dos puntos y la palabra que representa nuestro resultado, que en este caso es la palabra suma, la variable suma. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos falta en este algoritmo? Algo muy importante que son las flechas. Sin estas flechas, un diagrama de flujo no tiene sentido. Las flechas nos indican el sentido en el que se van realizando cada uno de los pasos. Entonces, lo mismo en insertar formas, vamos a buscar la flechita de un solo sentido, ¿sí? Y ahí vamos a colocar nuestra flecha, ¿sí? Nuevamente, vamos con la siguiente figura. Siguiente. Podemos ir alineándolas para que queden derechitas. Y por último, y ahí tenemos ya nuestro diagrama, ¿sí? Nosotros podemos cambiarle los colores y si es nuestro gusto, tenemos ahí el botón de formato y podemos irle cambiando las formas. Incluso ponerlo de manera muy parecida a como lo tenemos en esta figura que ya hicimos previamente en la otra aplicación. ¿Sí? Y ahí está nuestro diagrama. Igual, las flechas, podemos cambiarles el color, podemos ponerlas en negro o en cualquier otro color. ¿Sí? No es realmente ningún problema.
Y ahí tenemos ya con esta aplicación nuestro diagrama. Entonces recuérdenlo para cuando necesiten realizar algún diagrama, las aplicaciones de Office pueden hacerlo sin ningún problema. Bien, vamos a regresar entonces a nuestra aplicación PCInt y vamos a ver el resto de los ejemplos. En el siguiente ejemplo nos menciona que Ricardo quiere comprar una patineta que vale 500 pesos. Sin embargo, solamente tiene 200 pesos que obtuvo por pintar un portón y 40 pesos que le dieron por pasear un perro. Entonces, tenemos que utilizar un par de variables que representen precisamente eso que nosotros estamos mencionando. Y aquí tenemos, pues muy fácil, utilizamos las mismas palabras, pintar, pasear perro, etcétera. La condición para declarar una variable es que sea una sola palabra o una sola letra. Aquí en lugar de pintar pude haber utilizado una X, en lugar de pasear perro pude haber utilizado una Y, y aquí la palabra ahorro que va a almacenar precisamente esa suma de 200 más 40, igual pude haberla utilizado con otra palabra, ¿sí? Bien, entonces hacemos el procedimiento y nos dice que aquí no nos está pidiendo ningún dato. Aquí son datos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, siempre se va a cumplir el mismo resultado. Pintar siempre va a ser 200, pasear perro siempre va a ser 40 y por lo tanto la operación siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué pasa cuando nosotros lo ejecutamos? Pues nos va a dar el resultado en automático, ¿sí? Ya no necesitamos nosotros teclear nada, ¿sí? Dice, le falta la cantidad de 260, en este caso, 260 pesos. Y lo mismo, realizamos nuestro diagrama de flujo. Y ahí está. Así es como queda representado este diagrama. Como los datos que yo tengo, pintar y pasear perros, son datos que yo ya le estoy proporcionando, aparecen con esta figura, ¿sí? Como si fuera un procedimiento o una asignación. Aquí le estoy asignando 200 a la variable pintar y 40 a la variable pasear perro, ¿sí? A la variable ahorro le estoy asignando la suma de las dos variables anteriores, pintar más pasear perro. Obviamente va a ser 240 lo que va a almacenar. Y finalmente, a B le voy a, que es finalmente el resultado que yo busco, voy a hacer la diferencia de 500 que vale la patineta menos lo que tiene ahorrado Ricardo. Y finalmente nos va a mostrar la cantidad que le falta y termina el algoritmo. Así de fácil. Pasamos al siguiente. Número mayor nos dice que en este ejemplo vamos a leer dos números cualesquiera y nos va a determinar cuál de esos dos números es mayor. Entonces vamos a leer el número A y el número B y aquí vamos a utilizar la primer condicionante. Si se fijan ahí en su algoritmo en la página 84, ya estamos utilizando un símbolo diferente. Esto es para comparar si el resultado que tenemos es mayor al otro. En este caso estamos comparando A mayor que B. Si el resultado es positivo, entonces A es mayor. Si no es real, si no es verdadero, entonces vamos a escribir o vamos a mostrar el resultado de B es mayor, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Entonces tenemos dos números. El primero que me pide, yo le voy a poner un 8 y en el segundo le voy a poner un 6. ¿Cuál va a ser mayor? Pues obviamente A, que es el primero, ¿sí? Y ahí tenemos A es mayor. Reiniciamos el algoritmo y volvemos a ejecutar. Ahora voy a poner un 15 y aquí voy a poner en el segundo caso un 25. ¿Cuál es mayor? Pues el segundo en este caso va a decir B es mayor y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Bien, y lo mismo podemos desplegar nuestro diagrama de flujo. Fíjense qué diferente luce ahora, ¿sí? Porque estoy utilizando este símbolo que es un condicionante. Aquí lo denominamos como si entonces, ¿sí?
Esto es, si se cumple una condición, nos va a mostrar un resultado. Si no se cumple, nos va a mostrar otro. Y en ambos casos, termina el algoritmo. Bien. Cerramos, pasamos al siguiente. Ahora vamos a determinar si un número diferente de 0 es positivo o es negativo. Y aquí tenemos ya nuestro algoritmo redactado, ¿sí? Vamos a utilizar X como un número que nosotros vamos a teclear. Y vamos a comparar. Si X es mayor de 0, entonces el número es positivo. En caso contrario, quiere decir que el número que tecleamos es menor a 0. Entonces, el resultado va a ser un número negativo. Veamos la corrida. Aquí tenemos. Vamos a teclear un número positivo, el que sea. Y ese es un número positivo. Pero, ¿qué pasa si utilizamos un signo de menos y escribimos el número? Entonces, el número es negativo. Y así funciona correctamente. Lo mismo que con los otros, vemos nuestro diagrama de flujo y ahí tenemos. Está solicitando el valor X, está comparándolo para ver si es mayor a 0 para decir que es positivo. En caso contrario, el valor es negativo y termina el algoritmo. El último que tenemos es el de una cafetería. Una cafetería en donde nos dice que si el consumo es mayor o igual a 50 pesos, entonces te van a hacer un descuento del 15%. Y ahí tenemos ya redactados nuestros pasos, tal como viene en la página 85 de su libro, ¿sí? Ahí está. Vamos a ejecutarlo, hacer una corrida y vamos a decir, si yo consumí solo 40 pesos, ¿qué va a pasar? Pues voy a pagar esos 40 pesos. Entonces, pagar consumo 40. No puede ser de otra manera porque la condición es que yo consuma más de 50 pesos, 50 pesos o más. ¿Qué pasa si yo consumo 100 pesos? Pues me va a descontar el 15%. ¿Cuánto es el 15% de 100? Pues 15, es muy fácil, por eso utilizo esa cantidad. Entonces, va a ser la operación de 100 menos 15, nos va a dar 85. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Nosotros podemos probar con cualquier otra cantidad, por ejemplo, la mínima que nos pide, 50. Y ahí está. Ya nos lo da con el descuento del 15%. Y así yo puedo seguir utilizando cualquier otra cantidad y me va a estar descontando ese 15% siempre que yo consuma más de 50 pesos o que tenga un consumo igual a 50 o mayor. Y lo mismo, vamos a mostrar el diagrama de flujo. Ahí está, miren qué bonito, ¿sí? En este caso, si el consumo es mayor o igual, va a ser un procedimiento que es el de descontar precisamente lo que es el 15% del consumo y ya después mostrarlo, ¿sí? En este caso utilizamos la variable consumo y la utilizamos en la misma asignación, ¿sí? De tal manera que la variable consumo va tomando un nuevo valor en el caso de que la condición se cumpla. Muy bien. Y bueno, esos son los ejemplos que tenemos en la página 83, 84 y 85. Ahora, como actividad, ustedes van a realizar el algoritmo y diagrama de flujo de los 5 ejemplos que vienen en la página 85 y 86. Entonces, en su libreta van a usar la misma metodología que viene en las páginas anteriores. Van a escribir su algoritmo en la lista de pasos, empezando con inicio, terminando con fin, dependiendo la cantidad de pasos que se lleven en cada algoritmo, y van a elaborar después el diagrama de flujo, dibujándolo en su libreta, utilizando las figuras que les menciona en la página 80 para que sepan cuál van a utilizar. Guíense de los ejemplos que ya tienen ahí. Y bueno, les voy a mostrar el primer caso. En el primer caso nos dice que un joven quiere ir a tomar una nieve, pero su papá le dice, depende de las calificaciones o del promedio de calificaciones que tengas en la boleta.
¿Qué es lo que le pide el papá? Que tenga por lo menos un 8. Es decir, que debe tener un 8, 9 o 10 para gozar del privilegio de ir a tomar un helado. En caso contrario, es decir, si tiene un 7, un 6 o cualquier calificación reprobatoria, ¿qué es lo que tiene que decir el algoritmo? Que se tiene que poner a estudiar. Entonces, aquí tenemos ya el ejemplo. Lo titulé como nieve. Vamos a verlo y aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer aquí? ¿Qué dato? El promedio. Y vamos a compararlo. Si el promedio es mayor o igual a 8, entonces vamos por una nieve. En caso contrario, te pones a estudiar. Lo comprobamos. Si el alumno tiene un 10, ¿qué va a pasar? Pues vamos por una nieve. Lo reiniciamos. ¿Qué tal si tiene un 9? Igual, vamos por una nieve. Vamos a ponerle un 8, que es la mínima que pide. Vamos por una nieve. ¿Qué pasa si el promedio es de 7? Te pones a estudiar, ¿sí? Entonces, ahí se está cumpliendo perfectamente el algoritmo. Igual si le pongo un 6 o igual si le pongo una calificación reprobatoria, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo. Lo mismo, aquí les muestro el diagrama de flujo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos el algoritmo, el diagrama de flujo. Entonces, pueden tomarlo de aquí para el primero, escríbanlo en su libreta y después escriben los 4 que siguen, página 85-86. Esa va a ser la actividad que va a quedar para este video. Cualquier duda, pregunta o comentario, saben que pueden comunicarse conmigo a cualquier hora y ya les estaré respondiendo y apoyándolos para que puedan resolver o irles revisando sus avances. ¿Listo? Bien, pues eso es lo que les tenía que mostrar. Vamos a guardar estos ejemplos. Igual si ustedes descargaron la aplicación y la están utilizando, pueden guardar estos archivos. Vamos a regresar a nuestra presentación. Y bueno, comentarles, en la próxima clase, ya que vimos y analizamos este programa para la elaboración de algoritmos y diagramas de flujo, vamos a ver en la práctica cómo funciona la programación en un pequeño juego en el que vamos a estar programando los pasos de un robot. Un robot, en este caso, está representado por esta flecha azul que tenemos aquí en la pantalla y que va a realizar ciertos movimientos en nuestro plano cartesiano. Aquí pueden ver los números para ubicar las coordenadas y con 4 instrucciones muy sencillas vamos a hacer que este robot o esta flechita se mueva en este plano, ¿sí? Y vaya realizando lo que nosotros le indicamos a partir de la programación. Y vamos a ver qué es la Olimpiada Mexicana de Informática y las características generales del robot Carel. Entonces, nos vemos en el siguiente de la serie. Cuídense mucho, estamos atentos a sus dudas, preguntas, comentarios y no dejen de realizar sus actividades, sus tareas, porque ya estamos en la recta final para evaluar el segundo parcial. Entonces, por ahí ya incluso sus papás están siendo informados de todo este procedimiento que estamos siguiendo con la única intención de apoyarles y de que saquen el mayor provecho de sus clases. ¿Listo? Pues saludos a ustedes, saludos a sus papás y nos estamos viendo muy pronto.